Bueno, continuamos con lo que es la parte de la resolución de ejercicios, explicando eh, ejercicios que están resueltos en el libro, y también vamos a mostrar la resolución de algunos de los problemas propuestos en el libro. En este ejemplo, en el ejemplo 3, nos indican lo siguiente. Tres resistencias R1, R2 y R3 están asociadas en paralelo, como indica la figura 1.10. Aquí vemos las tres resistencias en un arreglo en paralelo, la R1, la R2, la R3. Todas estas tres resistencias tienen conexiones de sus extremos en común. Es una conexión en paralelo. De esta conexión nosotros vemos que se han asignado suposiciones de circulaciones de corriente y se ha asignado a la I1 que circula en este sentido en la R1, la I2 para la R2 y la I3 para la R3. Estas corrientes que van por cada una de las resistencias vienen de este punto principal, o sea, estas son bifurcaciones de la corriente I sub T. La corriente I sub T es la que atraviesa a las tres resistencias. Estas tres, si tuviesen una resistencia equivalente, por ejemplo, que sería el valor de las tres resistencias en paralelo, sería esa resistencia la que es resistencia equivalente, la que tendría la circulación de la corriente IT. Entre los puntos A y B, que están aquí marcados, se aplica un voltaje B, que al ser una conexión en paralelo, es el mismo en todas las resistencias. El problema continúa diciendo, deducir la expresión de la resistencia equivalente RE del circuito. Queremos entonces nosotros encontrar el valor de la resistencia equivalente de este arreglo de las tres resistencias en paralelo. Para la solución decimos, se supone aplicada una tensión B entre los puntos A y B, o sea, vamos a aplicar este voltaje B entre los puntos A y el punto B, con lo cual circularán por las resistencias R1, R2 y R3 unas corrientes de intensidades I1 para la resistencia 1, I2 para la resistencia 2 e I3 para la resistencia 3, respectivamente. La corriente por la RE, que sería la resistencia equivalente a este arreglo de tres resistencias en paralelo, debe ser la intensidad total I sub T, que es esta, la que hemos descrito en principio. Si es así, decimos que el voltaje B, este voltaje, es igual a este voltaje, que es lo mismo que en este punto y en este punto, es igual a la corriente I sub 1 por la R1. Lo que vemos aquí, el voltaje B es igual a la R1 por la I sub 1. Como el voltaje es el mismo en la resistencia 2, también podemos decir que ese voltaje es igual a la R2 por la I2. Y como el voltaje es el mismo en la resistencia 3, también diremos que esto es igual a la R3 por la I3. Y este voltaje también va a ser el mismo cuando tengamos la resistencia equivalente de estas tres resistencias, y diremos que el voltaje es igual a la resistencia equivalente por la corriente total que atraviesa a la resistencia equivalente. De esta ecuación de igualdad, esto es igual a esto, y es igual a esto, y es igual a esto, nosotros podemos decir, la corriente de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Entonces, tenemos que la corriente total es igual a la suma de la I1 más la I2 más la I3. ¿Qué implica esto? Aquí es igual la corriente total. La corriente total es igual al voltaje B sobre la resistencia equivalente de las tres resistencias. Veo que esto es B sobre la R equivalente. Esto es igual a la corriente IT. Aquí va a ser igual la corriente I1 al voltaje B, que está en estos dos extremos, sobre
la resistencia R1. Entonces, si sigo reemplazando lo que es la I2 más la I3, voy a tener que es B sobre la R2 más B sobre la R3. De esta ecuación yo agarro y puedo cancelar todos los voltajes B, que son comunes, factorizando del lado derecho, y del lado izquierdo tengo solamente un voltaje B. Si se simplifican los voltajes B, tendré lo siguiente: 1 sobre la RE es igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R1. Esta es la fórmula de la resistencia equivalente, es decir, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada resistencia. Esto es válido para un circuito en paralelo. Aquí dice, en un circuito en paralelo de dos ramas, o sea, si este circuito en vez de tener 3 elementos solo tuviese 2, la ecuación sería que la resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2. Es decir, si lo describimos en forma literal, en un arreglo en paralelo, la resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de cada resistencia. Es decir, la inversa de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de cada una de las resistencias del circuito en paralelo. Aquí hemos hecho una suposición diciendo qué pasaría si fuese un circuito de solamente dos resistencias en paralelo. Esta sería la ecuación. Si de aquí mandamos a multiplicar y esta sumatoria la mandamos a dividir, hacemos extremos con extremos y medios con medios, la ecuación va a quedar que la resistencia equivalente es igual al producto sobre la suma. Esta resistencia equivalente, esta fórmula de resistencia equivalente, es válida para un circuito de dos resistencias en paralelo. Es decir, si lo vemos de otra forma, ¿a qué es igual la resistencia equivalente de un circuito de dos resistencias en paralelo R1 y R2? La resistencia equivalente es igual al producto de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Bien, veamos el ejemplo 4. Nos dice, el circuito de la figura 1.11 contiene dos fuentes de tensión, BA y B sub B. Fuentes de tensión constante, BA y B sub B. La pregunta es, ¿qué energía suministra cada una de ellas? Es decir, ¿qué potencia está suministrando esta fuente y qué potencia está suministrando esta fuente al circuito? Bien, lo que vamos a hacer es poner suposiciones de circulaciones de corriente. Vamos a suponer que la corriente circula de aquí, de la izquierda hacia la derecha, y esa corriente le vamos a llamar I. Entonces tendríamos la resistencia de 1 ohmio, resistencia de 2 ohmios, un voltaje BA que es de 20 voltios y un voltaje B sub B que es de 50 voltios. Esta fuente tiene una polaridad positiva aquí, por eso indica de que la corriente sale de la fuente. En este otro también estamos diciendo que la polaridad positiva está allí, por eso colocamos esta flecha indicando que el positivo está aquí arriba y que la fuente intenta hacer circular corriente en este sentido. Y suponemos, tenemos que partir de un supuesto, que la circulación de corriente es en este sentido. Si la circulación de corriente nos sale un valor negativo, implicará que la corriente en la realidad no está yendo en este sentido, sino va en sentido contrario, de derecha a izquierda. Veamos la resolución del problema. Dice, la suma de las subidas de tensión es igual a la suma de las caídas de tensión en todo el circuito cerrado. Por consiguiente, hace la suma de los voltajes. Más 20 voltios, como esto está en el otro sentido, sería menos 50 voltios. Está opuesto al sentido positivo que hemos asumido para la corriente. Entonces sería 20 menos 50. Esa es la sumatoria de las fuentes de tensión. ¿A qué va a ser igual a eso? Va a ser igual a la caída de tensión en esta resistencia y la caída de tensión en esta resistencia.
Aquí es igual el voltaje en esta resistencia, es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Entonces yo tengo aquí 1 que multiplica ahí. Más el voltaje que cae en esta resistencia es igual a la corriente que circula por la resistencia por el valor de la resistencia. 2 veces I. Si de aquí yo despejo la I, tengo que la corriente I es igual a menos 10 amperios. El sentido de la corriente es opuesto. O sea, la corriente que hemos nosotros asumido que iba de izquierda a derecha, en realidad por el signo nos corrige la ecuación y en la realidad la corriente está teniendo un sentido contrario, va hacia este lado. Si es así, la corriente está en sentido opuesto a la circulación que quiere hacer, que marca esta fuente. Entonces aquí va a ser igual la potencia en esta fuente al voltaje por la corriente. Entonces la potencia suministrada por esta fuente será igual al voltaje por la corriente. Voltaje 20 voltios y la corriente, como tiene un sentido negativo, menos 10 amperios. Esto nos da igual que es de menos 200 watts. O sea, esta fuente no está entregando corriente al circuito. El circuito es quien está entregando corriente a esta fuente. Para la otra fuente, ¿qué tenemos? Tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Como la corriente sí tiene el mismo sentido que el que quiere tener la fuente, entonces es la multiplicación de 50 voltios con el sentido corregido, que serían 10 amperios. Entonces, la potencia de esa fuente es 50 por 10, 50 watts positivos, que significa que esta fuente sí quiere hacer circular corriente en este sentido y la corriente en el circuito realmente está circulando en ese sentido. Voltaje positivo, corriente positiva, entonces tengo una potencia de 50 watts. Resumiendo, diríamos que en este arreglo, en este circuito, esta fuente entrega energía al circuito, en cambio esta fuente está recibiendo energía del circuito. Bien, continuamos con la resolución de ahora los problemas propuestos del libro. Nos plantean un circuito con esta configuración, es un arreglo de 3 resistencias en serie, en donde tenemos un voltaje B y los voltajes a cada una de estas resistencias. Aquí por un error al poner los signos, este debía ser positivo y este negativo, para que todos sean en el sentido de la circulación de corriente, ¿no? Siempre se asume que en un circuito, en las cargas, por donde entra la corriente al componente está a mayor potencial que por donde sale. Entonces, positivo por allí, negativo aquí. Positivo por allí, negativo allí. Aquí hay un error. Esto debería ser positivo y negativo para seguir con la convención. Bien. En este circuito lo que tenemos como datos son que el voltaje 1 es 20 voltios, la potencia 2 son 25 watts, la resistencia 3 son 2 ohmios y la corriente es igual a 5 amperios. Lo que nos piden es, con estos datos y con este circuito, encontrar el voltaje B de la fuente. Nosotros vamos resolviendo y diremos que la resistencia 1 es igual al voltaje por la corriente que la atraviesa. Voltaje sobre la corriente. Si esto yo lo reemplazo con datos, tengo que B1 es 20 y que la corriente I es igual a 5, lo que me da que la R1 es igual a 4 ohmios. Para la potencia 2, yo tengo el dato, yo sé que la potencia en una resistencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso de la potencia en la resistencia de 2 ohmios será la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia 2. Si de aquí despejamos la resistencia, yo tengo que esto es igual a la potencia sobre la corriente al cuadrado. Esto será igual a 25 watts, porque ese es un dato del problema, dividido entre 5 amperios al cuadrado. 5 por 5, 25, estos se cancelan, tengo que la resistencia 2 es igual a 1 ohmio. Si eso es correcto, entonces nosotros podemos escribir ahora que el voltaje, este voltaje, es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Cada voltaje va a ser la corriente por la resistencia, la corriente por esta resistencia y la misma corriente por esta resistencia. Esa ecuación es esto.
en donde hemos factorizado la corriente I, que es común. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? La corriente es igual a 5 amperios. La R1 vale 4 amperios, 4 ohmios. La R2, que es dato del... La R2, acabamos de calcular, es 1 ohmio. Y la R3 es dato del problema, vale 2 ohmios. Reemplazamos esos valores, 4 más 1 más 2. 5 por la sumatoria de 4 más 2 más 1 serían 7, 7 por 5, 35. Entonces el voltaje B es igual a 35 voltios. Y este es el valor que nos pedían calcular en el problema. Tienen que darse cuenta que en este tipo de circuitos en serie la corriente es común y la relación voltaje-corriente en una resistencia no es más que la ley de Ohm. Y el segundo dato que debe quedar es que en un circuito la suma de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Con esos datos es como se ha resuelto este problema. Bien, vamos a otro problema propuesto. Tenemos ahora un arreglo en paralelo de dos resistencias, donde está la R1, R2. Para la R1 se tiene una circulación I1, para la resistencia 2 una corriente I2, y nos piden encontrar la resistencia equivalente de este circuito. No, perdón, la resistencia equivalente es un dato del circuito. Nos dicen que esta resistencia equivalente es igual a 10 tercios. Nos dicen que la corriente I1 es 2 veces a la I2. Y con estos dos datos nos están pidiendo calcular el valor de la R1 y encontrar el valor de la R2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo es igual al producto de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Reemplazamos los valores, sabemos nosotros que este producto sobre la suma es igual a la resistencia equivalente. Y reemplazamos el valor de la resistencia equivalente y pondríamos que este producto sobre esta suma es igual a 10 tercios, según el dato del problema. Bien, si nosotros hacemos eso, también podemos ahora usar esta otra relación, que nos dice que I1 es igual a 2 veces la I2. Eso es un dato del problema. Si yo hago eso, ahora puedo decir, aquí es igual a I1. La I1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Y esto es igual a ¿qué? A 2 veces de la I2, que es la I2, es el voltaje sobre, la R2. Entonces eso reemplazo aquí. Cancelo cancelo B con B, y resulta que la R2, que viene a multiplicar y este viene a multiplicar, que la R2 es igual a 2 veces de la R1. Usando esta relación y usando esta igualdad, yo voy a resolver el problema. De aquí agarro y mando a multiplicar, y este divisor agarro y lo mando a multiplicar allá arriba. Distribuyo los valores. 3 veces R1 por R2 es igual a 10 veces de la R1 más 10 veces de la R2. Aquí agarro y lo que hago es ahora reemplazar el valor del R2 por esto. R2 es igual a 2 veces la R1, entonces en vez del R2 pongo 2 veces la R1. Y de aquí ahora yo comienzo a multiplicar y a simplificar los términos semejantes. De aquí voy a tener que esto es a 6 veces de la R1 al cuadrado, y esto es igual a 30 veces de la R1. De aquí sacamos la sexta es 1, la sexta es 5, R1 se cancela con este cuadrado, entonces tengo que la R1 es igual a 5 ohmios. Si la R1 es igual a 5, y como sé que la R2 es igual a 2 veces de la R1, sé que la R2 es igual a 10 ohmios. Es decir, ya he conseguido los valores de la R1 y de la R2, que eran los dos valores a calcular en este problema. Bien, tenemos un tercer y último problema para este tutorial, que nos dan un arreglo de dos resistencias en paralelo que están en serie con otro arreglo de dos resistencias en paralelo. Estas resistencias ambos paralelos están en serie,
y estos extremos es donde definimos la resistencia equivalente. También definimos aquí una circulación de corriente I, donde seguramente esta corriente I se va a dividir aquí en dos, va a volverse a unir aquí, circula, vuelve a dividirse y vuelve a unirse aquí en la salida. Resulta que los valores de la resistencia son 10, 5, 2 y 15 ohmios. Y le hemos llamado voltaje 1 a esto y voltaje P2 a esto. La resistencia equivalente está en estos extremos y aquí está la corriente I de todo el circuito. Con esos datos nos piden encuentre el valor de la resistencia equivalente. Y nos dicen, inciso B, si le aplicamos un voltaje de 100 voltios, ¿qué resistencia disipa más potencia? Bien, vamos al punto A. La resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia de estos dos valores más la resistencia equivalente de estos dos. Eso expresado en números implicaría que esta resistencia equivalente es igual al producto, esto es un circuito en paralelo, ¿no? Al producto de estos dos sobre la suma de estos dos. 2 por 10 sobre 2 más 10. Más el producto de estos dos sobre la suma de estos dos. 5 por 15 más 5 más 15. Si hacemos las simplificaciones, o sea, encontramos los valores, simplificamos, vamos a llegar a que esto es 20 más 45 dividido 12. Esto es igual a 65 entre 12 y esto nos da un valor de 5.42 ohmios. Es decir, que la resistencia equivalente es igual a 5.42 ohmios. Si es así, continuamos con los cálculos. El voltaje B, de aquí, de todas estas cuatro resistencias, el voltaje B que aplicamos a la resistencia equivalente de estas cuatro resistencias, va a ser igual a la resistencia equivalente por la corriente que lo atraviesa. Entonces B es igual a I por RE. Entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Reemplazamos para este caso B, el inciso B del problema, donde nos dicen que el voltaje B va a ser 100, lo dividimos entre 5.42, que es la resistencia equivalente, y nos sale que la corriente total es igual a 18.45. Si hacemos eso, ¿cuánto sería el voltaje B, B1? Sería igual a esta corriente por el valor de estas dos resistencias en paralelo. Estas dos resistencias en paralelo, como acabamos de hacer el cálculo anterior, salen 5 tercios. Estas otras dos resistencias en paralelo, estas dos, como hemos hecho en este cálculo, salen 15 cuartos. Entonces aquí va a ser igual el voltaje B1 a la resistencia equivalente de estas dos por esta corriente. Aquí es esta resistencia equivalente, 5 tercios, que multiplica ¿qué? A la corriente. La corriente vale 18.45, entonces multiplica 18.45. Tengo que el voltaje B1 es igual a 30.75 voltios. Lo mismo para el voltaje B2. Este voltaje B2 aquí va a ser igual al producto de la resistencia equivalente de estos dos, que como ustedes han visto es 15 cuartos, que multiplica la corriente total. La corriente que atraviesa este paralelo es 18.45. Multiplico y esto me sale 69.2 voltios. Significa que ese es el voltaje que cae aquí, 69.2, y 30.75 es el voltaje que cae aquí. La suma de ambos nos va a dar los 100 voltios que estamos aplicando. Bien, ahora vamos al cálculo de las potencias. La potencia en una resistencia es igual al voltaje aplicado a la resistencia, el voltaje al cuadrado aplicado a la resistencia sobre el valor de la resistencia. Entonces, una potencia de 10 ohmios, la potencia en la resistencia de 10 ohmios va a ser igual al voltaje B1 al cuadrado sobre 10. Eso es lo que estoy expresando en esta ecuación. La potencia en la resistencia de 10 ohmios va a ser igual al B1 al cuadrado sobre 10. Si reemplazamos este valor de B1 por este valor que hemos encontrado y dividimos eso entre 10, nos da 94.5 watts. La potencia en la resistencia de 2 va a ser lo mismo, el voltaje B1 al cuadrado sobre el valor de la resistencia, que es 2. Si hacemos eso otra vez, reemplazamos el valor de B1, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2,
nos sale 472.8 watts. Es decir, ya tenemos calculada la potencia en esta resistencia y la potencia en esta resistencia. La potencia en la resistencia de 5 ohms aquí va a ser igual. Va a ser igual al voltaje 2 al cuadrado sobre el valor de la resistencia que es 5. V2 al cuadrado sobre 5. ¿Cuánto vale la V2? 69.2 voltios. Reemplazamos en esto, ponemos 69.2 al cuadrado y lo dividimos entre 5, nos sale el valor de 957.7 watts. Por último, hacemos el mismo cálculo para la potencia de 15 ohmios. Voy a tener que hacer el voltaje V2 elevado al cuadrado sobre la resistencia de 15 ohmios. Esto reemplazando por el valor de V2 que es 69.2, este cálculo nos da 319.2. La pregunta del inciso B era, si aplicamos 100 voltios, ¿cuál de las resistencias disipa más potencia? Comparamos los valores calculados y nos damos cuenta que la potencia en la resistencia de 5 ohmios es la que disipa mayor valor de watts, 957 watts. Entonces la resistencia que disipa mayor potencia en este circuito es la resistencia de 5 ohmios, que es esta. Esta es la resistencia que disipa más potencia en el circuito. Por eso está con este rectángulo, que sería la solución. Bien, con esto terminamos este tutorial y vamos a continuar después con más ejercicios. Gracias.